Estamos en nuestra segunda clase de El lugar secreto, donde él nos invita. ¿Qué es el lugar secreto? ¿Cómo se explora? ¿Cómo se experimenta? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el objetivo de invitarnos al lugar secreto? Donde dice, entra a tu pieza y cierra la puerta y a solas, sin distractores, en secreto. Háblale al Padre, que el Padre te ve y te oye en lo secreto y te respaldará en público. Entremos pues a compartir nuestro material de hoy. Este espacio que se llama Contra la Corriente es ese tiempo de nutrirnos cada sábado, de poder compartir este espacio y disfrutarlo. Entonces, hoy vamos a mirar este tema del lugar secreto desde uno de los aspectos más trascendentes que puede haber en la vida del ser humano, y es algo que me conmovió en mi vida cuando recién iniciaba estos procesos del camino de Jesús, como es el diseño original. Todo tiene ese diseño único y dentro de ello Dios diseñó para cada uno de nosotros algo que se llama grandeza interior. Nadie nace sin grandeza interior. El punto es que esa grandeza interior empieza a ser contaminada, bloqueada. Por otro lado, debe ser revelada. Está allí, pero debe ser revelada en cada uno de nosotros. Y precisamente es una de las motivaciones del lugar secreto. De manera que vamos a recorrer esta temática tan especial, eh, comprendiendo que a lo primero que Dios nos invita es a una relación personal con Él. Esto es muy fácil de demostrar, dado que cuando ves la historia real de lo que pasó desde el Génesis hasta el día de hoy, no encuentras ningún tipo de relación repetida. Dios se relaciona de una manera original, única, con cada ser viviente y con cada aspecto de su creación. Dice, te daré tesoros escondidos en la oscuridad y riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Con esto nomás tendríamos aquí para largo tiempo. Primero, podríamos escribir cómo es nuestra relación con Dios. Podríamos describir cómo se han ido abriendo los oídos espirituales, los ojos del entendimiento. Y tal vez comentaba en algún momento que así como un niño apenas nace, lo único que sabe es llorar. Esa es su forma de pedir las cosas. Pero luego empieza a balbucear algunos vocablos. Cuando tiene 3, 5 años ya es diferente a los 10, en su adolescencia, en su juventud, en su primera adultez. Va en un proceso de madurez de la forma de comunicarse. Bueno, sabemos bien que nosotros tenemos el nuevo nacimiento, como dice Juan 3. El que no nace de nuevo no puede tener una relación con Dios, no puede ni entrar ni ver el reino. Pero después de ese nuevo nacimiento empieza ese proceso del camino hacia la madurez. Y uno de los indicadores bien importantes de la madurez es cuando lo dice el apóstol Pablo en Corintios, que les dice a ustedes, yo no les puedo dar alimento sólido porque todavía se la pasan criticando, señalando, juzgando, peleándose, eh, peleando con las emociones, si quiero, si no quiero. Entonces, dice,
En Hebreos, algunos debiendo ser ya maestros, tienen que volver a la leche espiritual. La oración es lo mismo. La oración es ese lugar espiritual, lo hemos compartido, donde nos encontramos con Dios para conocerle y para recibir las riquezas escondidas que Él diseñó para cada uno de nosotros. Esa es la motivación de entrar a ese lugar secreto. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Él nos entrega los tesoros a través de su palabra, que se convierte en vida, que se convierten en un crecimiento espiritual en nuestro interior. Y como dice Romanos 8, aprender a vivir en el Espíritu. Y aquí es donde le expresa el apóstol: Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes las palabras que dan vida eterna. No podemos mezclar, ni cambiar, ni agregar, ni quitar nada de la palabra de Dios que nos la entregó completa. Entonces, la grandeza interior es la riqueza que solo viene de Dios. No hay otra fuente, no es humana, no es la mezcla de las cosas humanas. Alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero. La grandeza interior es ese componente de riquezas impresionantes que Dios diseñó dentro de cada uno de nosotros y que es gratis. ¿A qué se refiere si alguien tiene sed? Venga y beba. Habla de sabiduría de Dios. Como dice Proverbios 4, del 4 en adelante, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia, y si te hace falta, pídela, que Dios te la dará abundantemente. Esta es una prioridad, porque lo dice allí en Proverbios. Por encima de todas tus posesiones adquieres sabiduría y adquiere inteligencia. Dios no permite que su perfecto diseño se le cambie. Por eso Él dice que es a su manera, a su manera. Si me amas, guarda mi palabra, decía uno de los cánticos que escuchábamos ahora. ¿De verdad amamos a Dios? El amar no es una idea ni es una emoción. Amar es una decisión, y amar a Dios es una decisión donde Él, al expresárselo con un corazón bien sincero, porque nosotros no podemos ponerle caretas a Dios. Él mira es el corazón, lo dice de Samuel. De manera que de verdad me interesa amar a Dios. Creo que podemos ir terminando este año con una serie de anclajes, como dice Hebreos, que Dios nos pide. Es no ser más oidores, sino hacedores de la palabra. Donde Él nos dice: yo quiero que se potencie, que, que crezca, que disfrute la grandeza interior que ya diseñé dentro tuyo, que empiece a expandirse, no solo con el gozo de verla, de ver cómo fluye desde el Espíritu. De tu interior correrán ríos de agua viva. Por eso habla de tener sed, porque Él usa estas formas metafóricas, eh, de, de que entendamos lo que Él quiere, de que se haga su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Cada día debiéramos levantarnos con esa pasión por la sabiduría que Él tiene para nosotros. Tenemos pasión por la sabiduría de Dios, que no es humana, que no son libros, que no son filosóficas, que no son científicas, pero sí esa sabiduría de Dios impacta lo otro. Dice: venga y beba. Está diciendo, aunque no tenga dinero. ¿Qué es aquello que más nos ocupa el tiempo?
en ir a trabajar. ¿En ir a trabajar para qué? Para tener dinero. Recordemos aquella famosa frase de este pensador chino que decía, disfruta lo que haces y nunca trabajarás. Usted disfruta lo que hace porque lo hace para Dios. Colosenses 3:23 es determinante. Dice, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces Dios dice, ¿por qué te ocupas tanto por hacer dinero? No necesariamente con una mirada de opulencia, de avaricia, sino de que pues yo tengo que pagar para mis necesidades, en fin, que el Señor dice, yo soy tu proveedor. ¿Quién es tu proveedor? Cuando en el trabajo vivimos bajo cierta esclavitud de tiempos, de horarios, de presiones, de otra serie de cosas, cuidado, ¿estamos siendo nosotros los autoproveedores o es el Señor cuando ve un corazón libre de ese tipo de angustias, producto de que valen más las riquezas del cielo que las riquezas terrenales, que él llama añadiduras, aunque no tengas dinero? Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les da fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida, de la comida espiritual, de la que va potenciando la grandeza interior. Como nos enseña también el apóstol Pablo, dice, según el poder que actúa en vosotros. O sea, la sabiduría de Dios activa el poder de la grandeza interior. Esa grandeza interior de cada uno trae ya un diseño y se expresa a través de virtudes, de hábitos santos, de ser los instrumentos de Dios para que Él haga a través nuestro lo que Él quiere hacer. Es muy fácil darnos cuenta que Dios, en su soberanía y en lo todopoderoso que es, Él decidió por amor, no por necesidad, por amor, crear al hombre para hacerlo todo a través del hombre. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Desde el Génesis, él le dice a Adán y a Eva, los he creado para que administren la creación, pónganle nombre, fructifiquen, multiplíquense, abundancia, abundancia del reino para los seres vivientes. Es al ser humano el que le dijo, administre la creación. No dijo que fuera un dios de la creación o un depredador de la creación. Escuchando al autor eh, al desarrollador de la inteligencia artificial, me estremecía al ver que habla como un dios. Es decir, nadie podrá parar la extensión de la inteligencia artificial que va a expandirse por todo el universo y va a gobernar todo el universo. Hay que tener mucho cuidado en esta época con nuestro cerebro y nuestra mente. No podemos permitir que cosas artificiales creadas por el hombre reemplacen la capacidad de creatividad, de innovación, de administración que Dios nos ha dado. No estoy diciendo que uno no pueda utilizar la tecnología, pero de una manera muy regulada por la palabra de Dios. No podemos permitir que las máquinas hagan todo lo que Dios quiere hacer a través nuestro. De manera que, mira cómo dice en este pasaje, está en Isaías 55, dice, ¿cómo está tu deseo
de sabiduría de Dios. ¿Qué tanta sed, qué tanto anhelo tienes? Como termina esta porción diciendo, disfrutar de la mejor comida. Cuando a veces me han dicho, Carlos, ¿por qué escoges el sábado 7 de la mañana? Eh, Porque hay hambre de la mejor comida. Por eso, aún debiera ser más temprano. ¿Cuántas comunidades se reúnen a las 5 de la mañana, 4:30, y disfrutan intensamente? Porque Él dijo, me hallará el que temprano me busque cuando aún sea muy oscuro. De manera que esa grandeza interior va siendo descubierta y desarrollada por la relación con Dios en el lugar secreto. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Y si volvemos a ese énfasis que ha venido hablando el Señor a través de su palabra en este año, es cómo hoy mismo, si hemos venido a escuchar la palabra de Dios, tomamos decisiones de cambio hacia las acciones de su palabra. He venido motivando mucho de llevar una libreta donde cada vez que me llega la palabra de Dios pueda generar acciones. ¿Cómo la voy a practicar? ¿Cómo la voy a profundizar, a explorar? ¿Cómo me voy a dejar sorprender con las maravillas que Él me quiere entregar? Recordemos que 1 Corintios 2 dice que para el que no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu de Dios, esto es locura, esto no lo puede entender. Y es una prueba de ser genuinamente cristiano. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, o sea, sin distractores. Voy por lo que Él tiene para mí. Escuchen, no dice oigan, escuchen. Oír es algo que llega a nuestros oídos sin haberlo escogido. Todos los sonidos que hay por ahí alrededor nuestro ahí llegan y oímos. Escuchar es determinarme a entender y encontrarán vida. La vida se encuentra diariamente, porque la vida no es lo cotidiano que pasa con nuestros ojos naturales. La vida del Señor viene a través de su palabra, al ir entendiendo la grandeza de ese diseño interior que Él dijo para cada uno de nosotros. Dice, haré un pacto eterno con ustedes. ¿Qué es ese pacto? Es un acuerdo. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Dios nos quiere convertir en líderes de su palabra, de las buenas nuevas del Evangelio. Todos tenemos un liderazgo, absolutamente todos. Cuando Él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles lo que han aprendido, nos está diciendo, desarrollen un liderazgo. Sé que a algunos les incomoda la palabra del liderazgo, ahí está en la palabra de Dios. Porque el líder es aquel que dirige a otros. Y el Espíritu Santo nos dirige para que nosotros dirijamos a otros. Ha sido el modelo de Dios desde el primer día, desde que nació la iglesia en el aposento alto del libro de Hechos, capítulo 2. Tú también darás órdenes a las naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte, porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hace glorioso. O sea, Dios nos permite ver su gloria. Él no está diciendo que la gloria sea humana. Somos vasijas de barro, convertidas en vasijas de honra por su pura misericordia y su puro amor. Y que este sea un momento de preguntarnos qué estoy haciendo para el reino, qué estoy haciendo para la familia de Dios a la cual me trajo, me convirtió en su hijo, me adoptó y me dio una familia eterna, un padre eterno. Nunca jamás seremos huérfanos. ¿Qué estoy haciendo?
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿cómo entender de cuidarnos del falso éxito? ¿Cómo suele definir el éxito en nuestra cultura? Primero, todo el mundo está buscando tener posiciones, ¿sí? Porque la posición alimenta el ego. Oh, la persona tan importante. El segundo es el poder. Las grandes guerras, desde la familia hasta los países, es por tener el poder. El tercero es el prestigio, donde lo que vale son los títulos, el dinero, la posición social, el aplauso público, la prosperidad. Uf, ese hombre es muy, ha triunfado. ¿Por qué ha triunfado? Pues da las empresas, el dinero, las casas, los autos. ¿Desde dónde nos calificamos? Nada de esto es del reino. Y por último, el placer de poder hacer lo que me plazca, viajar, disfrutar. Esto no es éxito. Estas son algunas cosas que podemos disfrutar producto de haber tenido éxito de rodillas delante de Dios en el lugar secreto. Hay un referente muy especial que se fue a un país que ni siquiera era el de ella. Y ella no tenía posición, poder, prestigio, prosperidad ni placer. Y llegó a dejar un modelo de liderazgo impresionante, impactar una cultura y aún llegar a ser hasta premio Nobel. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. La misericordia de Dios es enorme, gigante. Dice la Escritura que Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Pero esto no va a durar siempre. Los que ya tenemos algunos años probablemente nos vamos antes de que el Señor se lleve a su iglesia, pero debemos dejar un legado a las otras generaciones. Llevar a las nuevas generaciones a encontrar a Jesús, a buscarlo. Que los malvados cambien sus caminos. Cuando yo meditaba mm, en esta enseñanza, digo, qué fácil es cuando nuestro ego dice, esos malvados, esos sí deben cambiar sus caminos. Y la maldad que hay en mí, no, estamos siendo perfeccionados por el Señor. Él lo prometió en Filipenses 1:6, pero yo debo estar vigilando aún cuáles son aquellas actitudes de pecado, de maldad, de discriminación, de falta de amor que hay en mí, donde el Señor aún nos pide amar a los enemigos, amar a los que nos incomodan, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Es todo el tiempo debemos estar vigilando por, por pasajes como este fue que yo dejé el bisturí para meterme a estudiar el cerebro, cómo Dios lo diseñó, qué es la salud mental, cómo es la salud relacional, porque no hay nada que podamos hacer en la Biblia si no es con el cerebro. Hago un pequeño paréntesis. Hay personas que han señalado y han criticado el hecho de que yo haya estudiado psicología, pero es que el cerebro lo diseñó el Señor y nadie, a ver, si a alguien le da un infarto, no se va a poner a decir, pero es que en la Biblia no habla de los cardiólogos. O si alguien tiene una gastroenteritis, pero es que la Biblia no habla de los gastroenterólogos o de los endocrinos. No, enseguida van al médico. Y cuando el problema es mental, claro que la solución está en la palabra, está en la sabiduría. Él trae la paz.
Y un cerebro que vive en paz es un cerebro que regula todas sus funciones, regula las funciones cardíacas, las funciones del sistema digestivo. Al que se estresa le da gastritis, le da hipertensión. Entonces lo espiritual produce la sanidad del cuerpo. De manera que debemos de ir a la palabra, es la que nos habla, es la que nos lleva. Dice, hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Es tan espectacular comprender ese concepto de aeropuerto cerebral que tanto he mencionado. 75,000 pensamientos en promedio se sabe que manejamos por día, que entran o salen, y Dios nos da la capacidad de administrar los pensamientos. Hay muchos pasajes donde todo el tiempo está hablando en la manera de pensar. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Como dice también, entren confiadamente ante el altar de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Esto es diario. Este es el gimnasio del lugar secreto. Como dice en Isaías 1:18, ven y resolvamos tus asuntos. Ese papá que nos llama a tener tiempos a solas con él y hablar de las circunstancias que estamos viviendo. Esos son los diálogos que él quiere. También en más de un pasaje él nos está invitando a no ser repetitivos a la manera de orar. Está ley diciendo siempre lo mismo, nos volvemos religiosos también. No, hay que ir a la presencia de Papá Dios a contarle mi realidad y aprender a conocerlo. Es imposible amar sin conocer. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Qué linda esta versión, esta es la NTV. Dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Para eso nos dio imaginación, para que al ver a Jesús podamos imaginarnos el modelo perfecto, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Podré yo convencer a Dios que mis caminos, mis decisiones, mis intenciones son mejores que su proyecto, su programa de vida para cada uno de nosotros? Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Por eso es que es tan trascendente y tan importante Romanos 12:2, que se menciona con tanta frecuencia. No siga pensando como aprendió de la cultura y de este mundo. Permítale a Dios que lo transforme al renovar su manera de pensar, para que pueda comprobar que la voluntad de Dios para su vida es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo sería nuestra vida buena, agradable y perfecta? Con los caminos y el pensamiento del Señor. Vamos a mirar los pilares de la auténtica grandeza interior. El primero es la humildad. La palabra enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Jesús dijo, el que se humilla será exaltado. La humildad implica reconocer nuestras limitaciones y la necesidad de Dios. Hay una palabra que a mí me ha conmovido y me parece espectacular cuando uno aprende a disfrutarla. Esto es bien loco, pero lo dice la palabra de Dios. Cuando usted llega a esos límites en que no sabe qué hacer con sus hijos, con el dinero, con la salud, con cualquier cosa, y se empieza a desesperar porque se siente impotente, no tengo nada más que hacer. Cuando llegan esas noticias recomplicadísimas, que cada vez abundan más, ¿cierto? Encontrar hijos en la droga, desviados sexualmente, o aquel momento en que pueden decir,
mira, yo no te quiero más, he decidido separarme, eh, debemos divorciarnos. Llegan este tipo de bombas y aparece todo ese huracán encima. Entonces nos damos cuenta de lo limitados que somos. La impotencia es una manera de ir al límite y comprender que absolutamente en todo necesitamos a Dios, en todo. Él es perfecto, que nos grita con una voz de amor por toda la Biblia, no temas, cree en mí, yo estoy contigo, te tengo en el hueco de mi mano, donde nos dice de dónde vienen las respuestas, como dice el Salmo 121, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿O es que no necesitamos socorro? Juan 15:5, apartados de mí, nada podéis hacer. Y estar apartado de Dios no quiere decir que no se crea en Dios. Precisamente, algo que vamos a estar profundizando, creo que mañana también voy a hablar un poco de esto, es que creer no basta. Y alguien me diría, pero en Juan dice que al que cree todo le es posible. Claro, el que cree y por lo cual practica la palabra. Yo puedo creer, dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Usted puede conocerse toda la letra de la palabra de Dios, pero si no tiene el poder del espíritu, no le sirve de nada. Lo dice también en 1 Corintios 13. Usted puede querer tener acciones de ayuda a los pobres, a esto, a lo otro, pero si no tiene amor, y Dios es amor y su Espíritu Santo es amor, de nada le sirve y nada es. Entonces, humildad es reconocer que Él es el dueño, que Él es el absolutamente administrador de todas las cosas a través nuestro. 1 Corintios 4, ustedes son administradores de los misterios de Dios. Y aún te extiendo esta pregunta, ¿qué misterio estás administrando? Como le compartía a alguien ayer, usted no puede administrar la grandeza interior y no puede administrar los misterios de Dios queriendo administrar los placeres de este mundo. Que esta enseñanza nos lleve a revisar los placeres, la pereza, la gula, la lujuria, la avaricia, los placeres de este mundo. El segundo aspecto, los pilares de la auténtica grandeza interior es el servicio a los demás. Precisamente es una de las frases famosas de la Madre Teresa de Calcuta. El que no nace para servir no sirve para vivir. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios nos creó? Servir en su nombre. Por eso nos llama siervos. Quiere decir los que sirven a Dios. Y en Lucas 14 y en otros pasajes dice, porque aquel que le da el primer lugar a Dios por encima de su padre, su madre, su esposa, sus hijos, su familia, su trabajo, sus riquezas. El que le sirve a Dios dejando todo eso, recibirá 100 veces más en esta vida y en la otra. Dice, en esta vida. Si lo vamos a ver desde una manera bien humana, usted quiere prosperidad verdadera, sírvale a Dios. Ahora, alguien me decía, pero ¿por qué mis ingresos son tan pocos cada día y Dios no dice que Él nos da prosperidad? Es que la prosperidad no es acumular. La prosperidad es saber que empezamos cada día con todo lo necesario para vivir ese día, el pan nuestro de cada día. Lo dice también en Mateo 6.
Dice que ni siquiera ha salido en nuestra boca el decirle a Dios nuestras necesidades. Y dice, yo ya sé que ustedes necesitan eso. Yo soy un padre responsable y perfecto que cada día te doy lo que necesitas. Entonces, el servir a los demás hace que pierda poder el ego. La grandeza se mide por nuestra diligencia en servir a los demás, nuestra disposición, nuestra actitud de servicio. Jesús se presentó como un siervo diciendo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Servir a los demás es la demostración del verdadero carácter. Recordemos que carácter es la forma de gobierno de nuestra vida. El tercer pilar de la auténtica grandeza interior es el amor. El amor es fundamental para la grandeza interior. Jesús enseñó que el mandamiento más grande es amar a Dios y al prójimo. Cuarto, bueno, dice, este amor puro y desinteresado es un reflejo de la grandeza espiritual, un reflejo. Por eso dice que reflejaremos como en un espejo la gloria de Dios. Fe y confianza en Dios. La grandeza interior también se basa en la fe en Dios y sus promesas. Confiar en su plan y en su propósito nos da fuerza y nos permite enfrentar las adversidades con valor. Lo hemos enseñado muchas veces este año que fe es vivir resolviendo las dudas y los miedos. Esa es la vida. ¿Y cómo se resuelve? Con la palabra de Dios que es viva y eficaz y que penetra hasta separar los temores, las disculpas del alma, del poder y la plenitud del espíritu. El miedo es uno de los factores de pobreza espiritual. El rey del engaño, el príncipe de este mundo, Satanás, es el padre de la mentira. Es la única arma que tiene es engañar nuestra mente y nos lleva el miedo, nos lleva al temor y a las disculpas por el engaño y las mentiras de nuestra mente. La palabra de Dios nos lava, nos limpia y nos lleva a poder desarrollar la grandeza interior. Quinto, integridad y carácter. La consistencia en nuestras acciones es de, el valor es crucial. Ahora, la integridad y el carácter está basada en principios y valores espirituales, en los no negociables. Recordemos que dice en la primera carta, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 en adelante, que Dios nos ha dado las grandes y preciosísimas promesas para que por ellas disfrutemos de la grandeza interior que fue colocada por la naturaleza espiritual. Y comienzan los 7 niveles de la madurez espiritual cuando dice, agréguele a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Agregarle a la fe virtud es carácter, es integridad, porque la virtud es la forma en que Dios nos entrega los hábitos santos. El camino de la perfección viene a través de la virtud. Proverbios 19 dice, el que camina en integridad anda en seguridad, anda seguro. La autenticidad y el carácter son esenciales para una verdadera grandeza. Sacrificio, la disposición a renunciar a nuestros deseos por el bien de otros y por nuestra fe es un signo de grandeza. Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Esta práctica es espectacular, pero solo la podemos lograr con el poder del Espíritu Santo.
como decirle, Señor, yo sé que esto que tengo aquí en mi corazón y que quiero hacer no te agrada. Y entonces lo traigo como un sacrificio vivo y santo, lo llevo a la cruz, haz morir lo terrenal que hay en ti, niégate a ti mismo. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz diariamente y sígueme. La cruz es el lugar de muerte, donde se crucifican las maldiciones. Gálatas 3:13, maldito todo aquel que muere en el madero. Mayor amor no tiene nadie que que uno ponga su vida por sus amigos. Es lo que refleja este principio. Dice en una de las cartas de Juan, el que dice que es cristiano, haga lo que Cristo hizo. Ese es el modelo. Él hizo un sacrificio que ningún humano podría hacer, de ir a la cruz y pagar el precio por todos nuestros pecados, de una vez y para siempre. Pero Él nos invita a que nosotros también crucifiquemos los deseos pecaminosos. El gran vacío espiritual, esa es la tragedia de la humanidad. Este vacío genera gran desesperación. El vacío interior es lo que a la gente lleva a la desesperación. Y ese vacío interior produce depresión, desespero, ni siquiera sé qué me pasa, no me hallo. Y ese vacío espiritual, la cultura nos ha engañado tratando de llenarlo a través de saciar emociones. Tratamos de llenarlo con emociones que desean poseer y controlar cosas o personas que no llenan y producen decepción, producen frustración, cansancio, porque ese vacío solo puede ser llenado por el amor de Dios, que no es una emoción ni un enamoramiento, es Dios. Dios es amor. ¿Sabe cuál es el tamaño de ese vacío? Es el tamaño de la eternidad. Por eso dice en Eclesiastés 3, he colocado eternidad en sus corazones. Él llenó el vacío interior. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. En Cristo estamos completos. No es por merecimiento, no es por fuerza de voluntad, es por ir al lugar secreto, a permitirle a Dios que me ame. Quiero repetirlo. Yo voy al lugar secreto para que Dios me ame porque Él me ama con amor eterno y con su amor me abraza, me corrige, me guía, me nutre de su palabra, me permite ver su gloria. Eso es espiritualidad. No son denominaciones, no son nombres, es relación. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, conoce a Dios, conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Dios nos va llevando al perfeccionamiento. Por eso la ley de la extracción que tanto enseñamos es la verdadera ley de Dios, no es la ley de la atracción de las pasiones de este mundo. Estos conceptos resaltan que la grandeza verdadera no es buscada por el prestigio del poder humano ni autosuficiencia, sino que se manifiesta a través de las virtudes, actitudes y acciones que reflejan el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas, según el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Para desarrollar la grandeza interior debemos dejar que la palabra de Dios nos desintoxique el cerebro, nos ilumine los ojos del entendimiento.
Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Mira que Dios no tipifica los pecados. Pecado es pecado, la paga del pecado es muerte. Es lo mismo el libertinaje sexual que un homicidio. Es lo mismo la envidia, el adulterio. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la salud mental desde la palabra de Dios? Renovar la mente. Todo lo hace nuevo en el lugar secreto. Dios es el generador de una relación vivencial y personal. Es imposible estar en su presencia sin tener una experiencia única, no mística, sino transformadora. Si vamos a hacer un inventario en este año que va terminando, podríamos escribir cómo fue esta experiencia transformadora de todo este año. Dios reserva tesoros especiales para ti. Clama a mí. ¿Tiene sed? Clama. ¿Tiene pasión? Clama. Clama a mí, ¿por qué? No por las circunstancias, sino por la sabiduría. Y te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recordemos que esta grabación queda allí en YouTube. Está nuestra enseñanza en Restauración Ágape Internacional en las listas de reproducción contra la corriente, pero también la entrego a todos los grupos, de manera que eh, qué bueno sentarse y procesarla, orar, introducirla y ver cómo la vida nos es transformada. Te invito a que le demos gracias a Dios por todo esto que Él ha traído a nuestra vida hoy. Padre Celestial, queremos ser tierra fértil. Te pedimos, Señor, que nos concedas este clamor aquí todos unidos, de ser tierra fértil donde llega tu palabra, que es la semilla, y da fruto. Queremos pedirte perdón, Señor, por la ligereza del pensamiento, donde aún permitimos que se genere una mezcla con toda la basura que viene por las redes y los medios digitales que nos roban el tiempo para estar contigo en el lugar secreto. Tú has prometido que tú colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Apaciónanos por pasar largos tiempos de deleite contigo, por ir al desierto a encontrarte, por entender que tú prefieres el desierto, porque le decías a Moisés, ve y trae a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Cada encuentro contigo es una fiesta, cada encuentro contigo es una sorpresa de amor, y como aún nos invitas a que así nuestros pecados sean rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Todo el tiempo nos hablas de un amor restaurador, transformador, de mostrarnos que tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado. No somos nosotros los que podemos liberarnos. Es solo la relación de amor contigo. Te entregamos la situación de cada una de las personitas aquí y sus familias representadas para decirte, Señor, tú nos has invitado a comprender que nos creaste ya con un plan perfecto. Con esa voz de amor y de ternura paternal nos dices que tienes para nosotros una esperanza y un futuro. Ayúdanos a comprender, Señor, que no podemos transformar este mundo
en un mundo justo, porque este mundo va a desaparecer. Por eso hoy te pedimos, Señor, tu abrazo, tu bendición, que nos llenes de tu sabiduría, que seamos, Señor, esas vasijas llenas de tu espíritu. Es lo que anhelamos, de entender que no es por un esfuerzo humano, es por el abrazo de amor con el que nos das todas las cosas por tu gracia. Te entregamos, Señor, este resto de día, este resto de año, colocando en tus manos todas nuestras peticiones y dándote profundas gracias porque tú cumples todo lo que nos prometes. Y esto te lo pedimos, Señor, con sinceridad, anhelando la llenura de tu Santo Espíritu y en el nombre de Jesús. Amén.